Estamos pensando con la palabra del Señor en los mandamientos, en los 10 mandamientos, y estamos considerando no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, expresado en un sentido positivo. Tendría que decir algo así como que hablemos acerca de nuestro prójimo, al prójimo, con palabras de ánimo y obviamente verdaderas. Y hay una expresión en el libro de Job que dice, tus palabras mantuvieron en pie a los hombres. Esas son palabras de Elifaz, que le dice a Job, recordando tiempos pasados, tus palabras mantuvieron en pie a los hombres. Y esa es la idea de no hablar contra el prójimo falso testimonio, sino decir palabras del prójimo o al prójimo que lo afirmen, que lo fortalezcan, que lo sostengan. ¿Cuál es el tema de nuestra conversación? En Isaías 35:3 dice, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Esta es la idea de poder estar pensando y actuando con palabras que fortalezcan, que animen, que, que pongan de pie a las personas, tal lo que aconteció con Job. Tus palabras mantuvieron en pie a los hombres. En el mismo relato del Evangelio, en el capítulo 9 de Mateo, unos hombres le llevaron a un paralítico, a alguien que estaba postrado sobre una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y es esta siempre la palabra del Señor que nos lleva a ponernos de pie, a caminar por nuestros propios medios. Y esta es la palabra que uno puede compartir. Queremos pensar en tres cosas. Primero, en que son palabras oportunas, una buena comunicación, en contraparte con no hablarás, porque no nos manda para estar callados, nos manda no hablar palabras que destruyan, pero sí palabras oportunas, una buena comunicación. ¿De qué forma nos comunicamos? La palabra de Dios dice en Proverbios que algunos tienen el lenguaje de los ojos, con guiños incluidos, o el lenguaje de los pies, cuando tocan el piso con alguna intención deliberada o marcan algo, o el lenguaje de los dedos, que muchas veces puede ser acusador. Otros se comunican por el silencio o ausencia de palabras, y a veces también es ausencia de personas. No queremos ser de quienes están en silencio porque no expresan una palabra de aliento o, o porque no estamos con alguien que está necesitando de esa palabra o de esa presencia de ayuda o de ánimo. La mejor manera para comunicarnos son las palabras. Con ellas, con las palabras, damos a conocer lo que hay en nuestro corazón. Y alguien pensó que podemos ser demoledores o constructores, cuando nuestras palabras, lo que hay en nuestro corazón, son chismes o son insultos y manifiestan desprecio, destruimos, demolemos a quienes están necesitando otra palabra. Podemos ser constructores,
edificar al prójimo, como Job, con palabras de ánimo, con palabras de amor que surjan desde nuestro corazón. Depende entonces qué hay en nuestro corazón, porque el chismoso o los que hablan contra el prójimo y aparte de hablar contra el prójimo dan falso testimonio, tienen solo podredumbre en su corazón. Pero si Dios nos ha lavado y si Dios nos ha limpiado, podemos dar de esas palabras de amor que Dios nos dio. El mandamiento apunta al uso correcto de las palabras, no al silencio. Buscamos en 1 Corintios 14:3 y allí habla el apóstol Pablo cuando está pensando en el culto, en los que profetizan o en los que predican también. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todos nosotros vivimos en lucha permanente. La palabra que podamos dar para edificación antes de la lucha, para prepararnos para la lucha. La palabra que damos de exhortación son para mantenernos, para que el otro se mantenga durante la lucha. Le estamos dando ánimo mientras está luchando. Las palabras de consolación son para aquellos que han cesado una lucha determinada, que quizás no han sido victoriosos o están con la duda, y la palabra de consolación es para después de la lucha. Este es el sentido de nuestras palabras. Pablo también decía en 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esto es lo primero, la palabra oportuna, una buena comunicación, una palabra de aliento que construya, que edifique, que levante el ánimo, que inspire en sí. En segundo lugar, estamos hablando de palabras positivas. Y este es el modo. Contra tu prójimo era el mandato de lo que no debíamos decir. Pero a favor o en bien de tu prójimo, esa es la idea. Ahora, generalmente nosotros tenemos más chismes que destruyen, que es la palabra contra el prójimo, que palabras de aliento. Dice Charles Allen, los que tienen grandes mentes discuten ideas. La gente de mente mediocre discute eventos. Y los de mente reducida discuten sobre otras personas. La mayoría de nosotros, dice, no hemos logrado mucho desarrollo mental. No discutimos ideas, discutimos de eventos, de deportes, de clima y de otras cosas. Espero que no caigamos tan bajo para estar hablando acerca de otros, hablando mal de otros. Al hablar de otras personas, cuando hablamos mal de otras personas, lo sentimos o pensamos que es algo bueno para nuestro propio orgullo. Cuando una persona habla con respecto a los defectos de otra persona, es un signo seguro de complejo de inferioridad. Detrás de gran parte de la murmuración está la envidia. Hay algo que la otra persona tiene y que yo no tengo. Y me interesa al chismear o chusmear, al desprestigiar, que mi orgullo sea levantado. De alguna manera eso ocurre. Obviamente que no está bien, no estamos diciendo que esté bien, pero señalamos a otros para que no
se enfoque la atención en nosotros y en nuestra culpa y en nuestros pecados. A veces el que viene con un chisme lo trae como una pregunta simpática. ¿Por qué el hermano fulano de tal le pega a su esposa? Ay, perdón, no sé si dije algo mal. Nos recuerda de la serpiente antigua, Satanás, cuando le dice a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho que no pueden comer del fruto? Nunca debemos callar el pecado ajeno, ni mucho menos el propio, pero tenemos que hablar al que ha cometido la falta, si hay alguna falta que ha cometido. Efesios dice que debemos seguir la verdad en amor. Debemos hablar a la persona que ha pecado antes que de la persona que ha pecado. Por allí algunas personas acostumbran a hablar de los pastores. Recordábamos una experiencia de un pastor que una señora vino de la iglesia y le dijo, pastor, he hablado mal de usted, lo he desparramado por todas mis relaciones, quiero pedirle perdón y quiero ver si puedo hacer algo para reparar mi error. El pastor le dijo, bueno, subamos a la terraza del edificio. Y entonces en la terraza del edificio le dio una almohada de plumas y la cortó. Y le dijo, bueno, desparrame desde esta terraza hacia la calle las plumas. Y la mujer lo hizo. Y le dijo, no entiendo qué tiene que ver esto. Dijo, bueno, ahora junte todas las plumas. Y la mujer dijo, ay, pastor, no puedo juntar todas las plumas. Se han ido por todos lados, las ha llevado el viento. Bueno, le dijo el pastor, así tampoco es posible juntar todas las palabras que usted ha hablado mal y reparar el daño. El chisme es un daño irreparable. Somos cómplices de hablar en contra de otra persona cuando uno escucha y se deleita o no en lo que está escuchando. Estamos siendo receptores de un chisme. Tenemos la misma culpa. A veces es peor la persona que escucha que la persona que habla un chisme. Alguien dijo, hay tantas cosas buenas en el peor de todos y tantas cosas malas en el mejor de todos, que atañe al mejor de todos hablar sobre todos los demás. Obviamente el mejor de todos es el Señor, que sea Él quien juzgue nuestro pecado y nuestras faltas y que corrija nuestros errores en Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Y la última cosa tenía que ver con las palabras de verdad, que es el tema, que es lo opuesto a falso testimonio. Falso testimonio que tiene que ver con el juicio, es cierto, pero que va más allá también, a las palabras de todos. Quizás muy pocos hemos llegado a algún juicio para dar testimonio, y espero que evidentemente veamos que no, se refiere a no dar falso testimonio, pero también tiene que ver con la vida de todos los días. Cuentan que en una ocasión a Sócrates le llegó un amigo y le dijo, quiero decirte algo que me dijeron acerca de ti. Y él le dijo, Sócrates le dijo, un momento. Y esta es una enseñanza de Ernesto Joldi. Sócrates le dijo, ¿has pasado las pruebas de las tres bardas? No, le dijo el otro, no sé ni siquiera que hay una prueba de las tres bardas. ¿Cuáles son? Bueno, la primer barda, ¿es verdad? Bueno, no estoy tan seguro de que sea verdad. ¿Es bueno o bondadoso lo que me vas a decir? No es ni bueno ni bondadoso. ¿Y es necesario que me lo cuentes? No, la verdad que no. Bueno, entonces dejemos el asunto ahí y no lo cuentes.
¿Cuántas cosas callaríamos si esto no pasara? Las pruebas de las tres bardas, de la verdad, de la bondad y de lo necesario. Hay una oración que dicen que era una oración de creyentes en Kenia que decía, de la cobardía que no se atreve a enfrentarse a la nueva verdad, de la pereza que se contenta con la verdad a medias, de la arrogancia que cree conocer toda la verdad. Líbranos, buen Señor. ¿Cuál es mi aporte en la obra del Señor? Si yo no estoy construyendo, posiblemente esté destruyendo. Si yo no edifico a mis hermanos, a mi familia, posiblemente esté siendo parte del equipo de demolición. Y Pablo decía, procuremos desarrollar los dones que Dios nos ha dado para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14. No estaremos suplantando al Espíritu Santo en esta tarea de convencer de pecado y mucho menos de divulgar el pecado. Nunca ha sido el propósito de Dios desparramar el pecado, nuestro pecado, ni el de nadie. De todos los mandamientos, el noveno es el que más quebrantamos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Por el contrario, sería honroso y hermoso que alguien pudiera decir de nosotros, tus palabras mantuvieron en pie a los hombres. Me acuerdo de aquellas palabras que nos dijiste cuando estábamos en la prueba, en la enfermedad, en el dolor, y que nos levantaste. Que esta sea nuestra experiencia. Toma, oh Dios, nuestro corazón, haz un trono tuyo, donde podamos crecer en comunión contigo, en la verdad, predicando la verdad, siendo testimonio, animando a aquellos. Guíanos ahora a alguna persona que esté sufriendo o en necesidad o con lucha particular y que podamos ir, hablar, enviar un mensaje, algo de lo cual se pueda decir esa palabra fue de ayuda, de ánimo, de fortaleza. Cierra nuestra boca para el chisme. Que cerremos nosotros los oídos también, oh Dios, para el chisme, que no lo escuchemos y que te adoremos en pureza de espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.